Bienvenido a una pregunta práctica de matemáticas SAT. En esta pregunta, se nos da que g de x es igual a 4x menos 4 elevado a la potencia de x, queremos saber cuál es el valor de g de 3,2. Entonces, para encontrar el valor de la función, o para encontrar g de 3,2, necesitamos sustituir 3,2 por x en la función dada. Entonces tendremos 3,2 aquí, aquí y aquí. Entonces g de 3,2 es igual a 4 veces 3,2. Menos 4 aumentan el poder de 3,2. Entonces, primero evaluaremos esto a mano y luego lo comprobaremos en la calculadora. Entonces, para este primer producto, escriba 4 como fracción. Así que tendremos 4 veces 3,2, y ahora vamos a escribir 4 a la potencia de 3,2 en forma radical. Así que repasemos cómo lo hacemos. Si tenemos un elevado a la potencia de m dividido por n, podemos escribir esto como un radical, donde el denominador n nos dice el índice, entonces el numerador m es el exponente. Entonces podemos tener un poder de m debajo del radical, o si queremos, podemos escribir la enésima raíz de 1 elevado al poder de m. Por lo tanto, el exponente m puede estar debajo del radical o al lado del radical. La clave para recordar aquí es que el denominador nos dice el índice y el numerador nos dice el exponente. Entonces, debido a que nuestro denominador es 2, el índice es 2, por lo que será una raíz cuadrada de 4. Como 4 es un cuadrado perfecto, escribiremos el exponente de 3 fuera del radical así. Y luego lo evaluaremos. Mirando este primer aviso de producto 4 y 2. Simplificará, hay 1, 2 y 2, y 2, 2 y 4, y dado que nuestro denominador es 1, esto simplemente se simplifica a 6 menos. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2, por lo que sería 2 a la tercera, y 2 a la tercera es igual a 8, entonces tenemos 6 menos 8 que es igual a 2 negativos. Entonces, g de 3,2 es igual a 2 negativos. Por lo tanto, nuestra respuesta es negativa 2. Pero de nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Primero revisemos nuestro trabajo. Primero revisemos 4 veces 3,2. Que es 6, y ahora comprobaremos 4 a la potencia de 3,2, entonces 4 elevados a la potencia de 3,2 entre paréntesis. Necesitamos estos paréntesis para hacer. Asegúrese de que la calculadora lea esto correctamente. Lo cual es igual a 8, y 6 menos 8 es negativo 2. Por supuesto, también podríamos haber escrito todo esto al mismo tiempo, así que 4 veces 3,2. Menos 4 elevados al poder de 3,2. Lo que verifica que nuestro valor de función de 2 negativos es correcto. Espero que esto haya sido útil.